Ok, Ya, profe, no hay problema. listo muchachos. Entonces ahora sí, una vez que ya sé que cuento con su amable colaboración, quiero hacer un agradecimiento público a Felipe. Felipe, muchas gracias por el audio que llegó ayer a través de Edison Collago para los profes. Creo que esas son las cosas que a veces a uno le motivan a saber que se trabajó bien durante el poco tiempo que les pude conocer. Así que muchísimas gracias Felipe por ese audio. Sí, Pero muchas gracias, dicen por todo, por todo. por nada, Felipe. Es bueno saber que aún existen personas gratas y agradecidas así. Eso llena mucho y motiva a seguir aquí. Después, a veces, aunque a veces uno le toca hablar con la pantalla, pero motiva a seguir aquí. ¿Qué más? Segunda cosa. Muchísimas gracias, Yanela. Su proyecto ha sido uno de los mejores elaborados, así que felicitaciones públicamente. Sabía que lo iba a hacer bien y estoy satisfecha con su trabajo. Hasta el final demostró su responsabilidad y como ya le había dicho Luis también, estamos muy orgullosos de haber sido partícipes del desarrollo de su proyecto. Así que felicitaciones, Yanela. Listo, ahora sí vamos a empezar a recordar cosas. A ver, verán, quería con ustedes recordar algunas cosas y quería empezar por el plan lector. ¿Por qué por el plan lector? Porque quizás nos costó mucho desarrollar el plan lector este año por muchas y varias cosas, como no tengo el libro, como pedí el libro en el otro curso y lo que me prestaron no, ya estaba hecho y no hice nada, entonces por eso quería empezar con ustedes por el desarrollo del plan lector que hicimos en este año. Nos vamos a empezar con el plan lector. Recuerden que inicialmente habíamos propuesto que íbamos a leer 4 textos, de los cuales leímos 3 y uno nos quedó por leer. Entonces, vamos a empezar a recordar. ¿Cuál fue el primer texto que leímos? En las primeras unidades leímos un texto que estaba encaminado a relacionarse con lo que estábamos hablando. Recuerden que estábamos hablando de literatura ecuatoriana. Entonces, ¿cuál fue el libro que leímos en esas unidades? Era un libro bastante chévere de un escritor contemporáneo, Eliezer Cárdenas, que trataba de la vida como de un Robin Hood versión Ecuador. ¿Cuál era el título de ese libro? ¿Cuál era el título? Recuerden que era una Eso sí, historia nunca. dentro de una historia, porque nos contaba la vida, nos contaba la historia de cuando llegaba un profesor sustituto a la clase y empezaba a contar toda una historia. Rafles manos de seda, profe. Exacto, muy bien, señor Erazo. Perfecto. El primer libro que leímos fue Rafles manos de seda. Entonces, cuando leímos de este libro, estábamos hablando de la literatura ecuatoriana. Y para hacer un contraste, vamos a hablar de la obra que leímos en el número 3. Entonces, luego de Rafles Manos de Seda, leímos un libro que es clásico de la literatura universal, que se trataba de un hombre que era muy frío, que no le interesaba nada, que dejaba muchas cosas atrás por vivir en un lugar en donde no era el suyo. Su personaje principal también estaba acompañado de su madre. ¿Cuál era este libro? Que a muchos de ustedes les pareció aburrido y me El dijeron... extranjero, profe. Exacto, muy bien, señor Erazo. El extranjero. Bien. Luego de esto volvimos de la literatura ecuatoriana y esta vez pasamos del Rafles bonito, lindo, perfecto y hermoso a un texto que nos contaba mucho más la realidad de nuestro país. ¿Cuál fue ese texto? De Alfredo Noriega. Eso sí, nunca. nunca. Eso sí, nunca. Exacto, bien, Felipe, bien, señor Erazo. Eso sí, nunca. Entonces vamos a hacer un contraste, ¿ya? Para poder entenderlo mejor. Tanto Rafles, Manos de Seda, como el Eso sí nunca, son libros de escritores ecuatorianos. Sin embargo, a pesar de ser de escritores ecuatorianos, nosotros aquí encontramos dos versiones totalmente distintas de lo que era la literatura en el Ecuador. Porque Rafles Manos de Seda nos cuenta la historia de un hombre bueno, nos hace ver a los ecuatorianos como ciudadanos preocupados por los demás, capaces de hacer cualquier cosa por el bien de los demás. A ver, vamos a empezar a recordar aspectos relacionados al libro de Rafles. ¿Qué recuerdan sobre el libro de Rafles? Por ejemplo, ¿quién era Rafles? ¿Quién era Rafles? ¿Qué hacía? ¿Por qué el Manos de Seda? ¿Por qué era Era cosmetólogo? un tipo de Robin Hood ecuatoriano. Exacto, bien, señor Molina, porque era un Robin Hood ecuatoriano. Entonces, el vocativo Manos de Seda, ¿por qué venía? ¿Porque era cosmetólogo, se dedicaba a la belleza? ¿O qué hacía? Porque no le sentían cuando robaba. Exacto, muy bien, señor Chiriboga. Porque tenía un don para robar. Cuando él robaba, nadie se daba cuenta de lo que él estaba haciendo. Sin embargo, el hecho de robar, para muchos es malo.
En el caso de Raffles no era malo, porque él robaba con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ayudar a otros. Exacto, muy bien. Entonces su objetivo de robar era ayudar a otros. Esos otros eran pobres, recuerden. Entonces él robaba a los ricos para darles dinero a los pobres. En el libro de Raffles también vemos la influencia de un gobierno que persigue a Raffles, lo saca del país. ¿Y cómo termina sus días el pobre Raffles? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que él salió al extranjero, tuvo que vivir allá y se quedó con un puesto en donde tenía que hacer shows? ¿Se acuerdan? Como él tenía el talento de tomar cosas sin que la gente se diera cuenta, él terminó sus días haciendo un show de talentos en el que ponía en juego o en manifiesto el talento que él tenía. Entonces, él terminó sus días fuera del país. Entonces, el Ecuador que vemos aquí es un Ecuador de gobierno corrupto, de gobierno perseguidor. Vemos un Ecuador en donde la gente se preocupa mucho por los demás, en donde es capaz de dar lo que sea por el bienestar de los demás. Versus en Eso sí nunca encontramos otro tipo de realidad. Por ejemplo, ¿de qué trataba Eso sí nunca? ¿Quiénes eran nuestros personajes? Este fue el último que leímos, así que no pueden no responderme a las preguntas porque hicieron unas lindas presentaciones del Eso sí nunca. ¿En cuál, profe? Eso sí Eso sí nunca. nunca. El último que leímos. ¿Quiénes eran nuestros personajes? Para refrescarles la memoria, para muchos de ustedes el de Eso sí nunca fue un shock por el tipo de léxico que utilizaba. Entonces, ¿quiénes eran nuestros personajes en el Eso sí nunca? ¿De qué se trataba esta obra? Algo tienen que recordar de esa obra, porque fue la última que leímos. Así que algo tienen que acordarse de esa obra. Fue la última que leímos. Recuerden que iniciaba con el asesinato de un joven a causa de un policía. Ahí partía la historia. ¿Qué más recuerdan sobre ese libro? Entonces hicieron unas lindas presentaciones, pero no leyeron el libro. Muy bien, vamos a trabajar vía chat. Cada uno de ustedes, por favor, en el chat, va a escribir una de las ideas que recuerda del libro de Eso sí nunca. Hay varias ideas que se van entretejiendo para entender esta historia, porque esta historia inicia con un asesinato. Sin embargo, en este texto de aquí tenemos como personaje principal a un legista que le fastidian muchas cosas de la vida desde que perdió a su madre. Entonces, ¿qué recuerda de esa novela? Tiene 30 segundos para enviar su respuesta al chat. ¿Qué más recuerda sobre este legista? Este legista que tenía un amigo que trabajaba con él. Para él no era muy difícil hacer una autopsia, le molestaba el sonido de la ciudad, le molestaba la compañía. Tenía un amigo que estaba interesado en esto, que vivía en una funeraria. Recuerden que luego la madre del joven asesinado busca venganza, paga un sicario. Entonces hay muchas cosas dentro de esta historia. Así que tienen 30 segundos para escribir en el chat lo que recuerden sobre la novela. Rapidito. Escriban al chat, por favor. Algún detalle sobre la novela. Algo tienen que recordar. Porque leímos del 50% de la novela en la clase y el otro 50% leyeron en casa. Se supone que hicieron unas lindas diapositivas en donde se evidenciaba su lectura. Así que, por favor, un detalle, por más pequeño que sea, del texto al chat. 30 segundos para eso. Vamos, muchachos. Ya les di varias pistas también. Recuerden el papel de la mamá del joven, de la persona que asesina a este policía, de la visión del policía. Bien, Yanela. Había una parte también que nos habla de lo de las anzas. Entonces encuentran la receta de hacerlas, de producirlas. Bien, Yanela. ¿Qué más? ¿Qué otro detalle recuerdan de ese libro? Bien, Felipe. Que fue todo un conjunto de búsquedas para encontrar al culpable del asesinato. Muy bien. ¿Qué más recuerdan? Necesito que me sigan enviando. Me falta señor Erazo, señor Benalcázar. Bien, señor Molina. Falta Carlitos, falta señor Chiriboga, falta Samira, señor Romero.
Entonces, al chat, por favor. Cualquier detalle que recuerden de la obra. Que si estuvo en la primera página, pues estuvo en la primera página. Pero algo tienen que recordar sobre esa obra. ¿Qué fue de los demás? Bien, Samira. El papel que juega la policía en el país es muy importante dentro de esa obra. Recuerden que son los artífices del asesinato. Muy bien. Listo. Al final reviso quién no me mandó el lindo comentario que pedí y van a hacer una tarea. ¿Verdad? Listo. Entonces, en este libro, de Lesos y Nunca, se muestra unos personajes fastidiados por la realidad, Ya le mandé, profe. cansados de muchas cosas. Ya reviso, no se preocupe. Entonces, esto se refleja aquí. Luego de eso, vamos a hablar, a contrastar entre los dos libros. Si hacemos un contraste entre los dos, Raffles, que es una realidad hermosa del Ecuador, describe los escenarios, los paisajes, etcétera, versus Eso sí Nunca, donde muestra un Ecuador bastante crudo, bastante frío, lleno de corrupción. Entonces, ¿qué visión le dan al mundo estos dos libros de literatura ecuatoriana? Cuéntenos, señor Mata, ¿cómo está la literatura ecuatoriana de acuerdo a estos dos libros? Señor Mata. No, ya, a ver. Señor Benalcázar, ¿cuál entonces es la visión que se da de la literatura ecuatoriana al mundo con estos dos libros? Una idea en distintos puntos de tiempo, por decirlo, Exacto, muy bien. Bien, de señor cómo era Benalcázar. la sociedad de cada... Bien, muy bien. Es como un contraste entre dos sociedades, entre un Ecuador de antes versus un Ecuador de ahora. Entonces, esa es la parte del contraste en el que se va haciendo. Recuerden que en esta historia también está el papel de la joven que se decide a investigar todo esto del crimen, haciéndose amiga del legista, del asistente del legista y reuniendo varias pistas. En este libro de Eso y Nunca, lo que más se manifiesta es la idea de la muerte. Hay varios personajes que mueren, como la mamá del asistente del legista, como la mamá del legista, como el joven que muere asesinado, el policía del sicario, etc. Entonces, la muerte está presente en todo este libro. Ahora vamos a recordar detalles sobre El extranjero. Recuerden que en El extranjero el personaje principal era el extranjero, valga la redundancia, y su madre. Entonces, esos personajes principales. Y el libro que nos faltó por leer es Crimen y Castigo. Vamos a trabajar un poquito con este libro de Crimen y Castigo. Si el título es Crimen y Castigo, ¿de qué se tratará? ¿De qué piensa que se trata, Carlitos? Si el libro es el título es Crimen y Castigo, ¿de qué tratará? De algún crimen que va a pasar en el libro. Ya bien, en el libro tiene que haber algún crimen, muy bien. ¿Qué dice usted, señor Romero? Si es Crimen y Castigo, ¿de qué tratará? Señor Romero, si es Crimen y Castigo, ¿de qué tratará? De cómo castigaban, no sé, tal vez a la gente le dicen. Ya de cómo castigaron a la gente. Crímenes, tal vez. Ya, bien, muy bien. A ver, verán, les voy a dar varios detalles sobre esta novela. La finalidad de esto es que después ustedes puedan leerla, aprovechando el tiempo de sus vacaciones. El problema no es que no estén leyendo, porque para responder los mensajes del WhatsApp de sus amigos, o para escribir en el chat ahorita de lo que estamos haciendo, ustedes están leyendo. Sin embargo, el problema es saber qué es lo que están leyendo. Así que yo les voy a invitar a aprovechar un poquito el tiempo y a leer esta historia que quedó incompleta por el factor tiempo, por el desarrollo del proyecto, etc. Esta novela es una novela psicológica. Y si decimos que es una novela psicológica, ¿a qué hará referencia, señor Chiriboga? ¿Qué querrá decir novela psicológica? ¿Que la escribió un psicólogo? ¿O qué? No, que juega con la mente. Exacto, muy bien, bien. Que tiene varios giros que el autor nos hace para invitarnos a pensar en una gama de posibilidades. Entonces, esta historia trata acerca de... engloba todo lo que significa el sufrimiento para alguien más, por ejemplo. Habla de un joven, así como ustedes, con muchos sueños, muchas aspiraciones, que su único pecado era ser pobre. Entonces, este joven era pobre. Y él buscaba muchas veces la forma de salir de esa pobreza para poder alcanzar sus sueños.
hasta que llegó a asesinar a una mujer. Él pensaba que ella tenía demasiado dinero. Entonces, por eso toma la decisión de asesinarla. Sin embargo, no pensó que el asesinato llevaría a todo un conjunto de acciones que terminarían por proporcionarle un castigo. ¿Cuál es el castigo? Si leen la obra y van a ver cuál es el castigo que recibe este pobre joven que lo único que quería era salir pobre. Ahora, hay una frase en este libro que se ha popularizado. Es la que les escribí ahorita. La pobreza no es lesa, amigo mío. Una frase que dice uno de los personajes del libro. Entonces, en este momento, cada uno de ustedes va a pensar cuál es el significado de esta frase. La pobreza no es lesa, amigo. Esta frase tiene algún significado detrás de lo que está escrito. Entonces, piensen cuál es el significado. A ver, Samira, ¿qué significado tendrá esta frase que acabo de escribir? Perdón, dicen, no se le escucha, está con eco. Se le escucha doble, profe. Ajá. Me echan doble. Digo que ahorita les escribí una frasecita, que es la que está aquí. La pobreza no es lesa, amigo mío. Entonces, esta frase es utilizada por uno de los personajes de la historia de Crimen y Castigo. Originalmente, esta frase tiene un significado. No hemos leído el libro, pero vamos a ver cuál es el significado que para mí tiene esta frase. Cada uno piense en cuál es el significado de esta frase. Y me lo va a compartir. Samira. A ver, yo creo que es como que dice que la pobreza, o sea, como que no importa la pobreza, sino que son amigos, no sé. Ya, relacionado. Señor Chiriboga, ¿qué significado tendrá la frase? Que la pobreza no es vileza. O sea, vileza creo que es vil, es maldad, creo. Exactamente. Entonces, la pobreza no es una maldad, creo. Ya, bien. Felipe, ¿qué significado tendrá esta frase? Perdón, es que se le escucha como eco. ¿Cuál es el significado de esta frase, Felipe? Para usted. De la verde. A ver. Ya, algo más sencillo. Que la pobreza. Hasta yo tomarles lista, porque su ausencia es muy grande. Van a escribir, por favor, en el chat cuál es el significado de esta frase. Quienes no lo han dicho, por ejemplo, Samira y el señor Chihuahua, como ya no dijeron cuál es el significado de la frase, ya no necesitan hacerlo. Quienes no lo han hecho, escríbanla, por favor, mientras yo les tomo lista. Arellano, Bárcenas, Benalcázar. Profe, el señor Vaca tenía la foto hoy. Gracias, señor. Y Tomás me dijo que si por favor le puede justificar esta clase porque tenía una pequeña reunión, algo así. Gracias, señor Chihuahua. De asistente de sus amigos, como siempre. Gracias por los datos. Calderón, Carrera, Castillo. Chiriboga, Erazo, Guzmán. Presidente. Toca decir presidente, profe. Claro, Carlitos, digo que estoy tomando lista. Gijón, Presente. Larrea, Django, Mata, Molina, Moreno. Presente, profe. Presente. Presente, profe. Ponce, Romero, Rosas, Presente, Licen Romero. Vaca y Vera. Presente. Listo, muy bien. Ahora sí. Voy a revisar el chat y así ya están enviados sus bellos comentarios.
Bien, Yanela. Bien, señor Benalcázar. Bien, Carlitos. Bien, señor Romero. Su idea tiene una relación con la historia. Muy bien. Listo. Entonces, hemos trabajado ya en aspectos generales de cada una de estas obras. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Cada uno de ustedes va a ser un personaje de estas dos obras con el que se sienta identificado. Por ejemplo, yo me siento identificado con el legista de Suzuka porque me fastidia muchas cosas y por eso me siento parte de este personaje. Por ejemplo, yo me siento identificado con Raffles porque me gusta mucho ayudar a las personas. O yo me siento identificado con el extranjero porque soy frío y reacciono un poco a las cosas que me molestan. Entonces, cada uno tiene 30 segundos para escoger un personaje de estas tres obras, cualquiera, y pensar en las razones por las que lo escogió. Entonces, no lo escojas así porque sí. Escójalo por alguna razón en específico. 30 segundos para eso. Y luego lo vamos a empezar a compartir. Y ponemos en el chat. No, lo vamos a Vamos, compartir sí. así. Entonces, no al chat, lo vamos a compartir así. Ya, Muy bien. profe. Vamos a empezar. A ver, Carlitos, cuénteme con qué personaje se siente identificado de las obras. ¿Por qué? ¿Cómo, Carlitos. profe? Es que no se le entiende muy bien. Profe, ¿puede repetir la pregunta que no lo entendí bien? A ver, dije que de las tres obras que hemos revisado ahorita, que hemos recordado en este momento, van por favor a escoger un personaje con el que se sientan identificados, por alguna razón que compartan. Por ejemplo, yo me siento identificado con el legista porque me molesta todo. O yo me siento identificado con Raffles porque él era bueno. O yo me siento identificado con el profesor, con alguno de los alumnos de la historia de Raffles. Entonces, escojo un personaje y díganos por qué. Recuerden que la historia de Raffles inclusive se hace una descripción de todos los alumnos. El más pilas, el más chévere, el más molestoso, la bonita del curso, el guapo del curso. Entonces, todos esos personajes. Escoja uno y explique las razones por las cuales se siente identificado. Ahí sí ya quedó claro. Sí, profe, pero no me acuerdo de ninguno. Pero sí acabamos de recordar algunos. Por ejemplo, Raffles. Por ejemplo, el legista. La muchacha de la historia de Suzuka. Piense, Carlos, piense. Hasta eso vamos a escuchar que nos dice... Profe. Dígame. Puede ser, digamos, yo me siento identificado con Raffles porque me gusta ayudar a las personas que no disponen de tantos recursos. Exacto. Bien, señor Chiboga. Esa es la respuesta general a la que debemos tener. A ver, señor Marmata, díganos. Señor Erazo. Ya nadie más se identificado con un personaje de ninguna de estas novelas. Ya, si no lo quiere decir, escríbalo en el chat, más rápido. Qué complicados que son a veces.